Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a realizar nuestra exposición de nuestro trabajo de investigación de normas APA y referencias bibliográficas. Siguiente. Nuestro grupo está representado por mi persona, Nelly Aguilar, Cindy Maribel Chipana, Lorena Balvin Coronel, Cristian Camacho Mendoza y Dieter Ramos Barriera. La exposición va a empezar mi compañero Cristian Camacho. Buenas noches, profesor. Bueno, comenzando con la exposición, haremos una pequeña definición de las normas SAP. Desde la última publicación, que es la sexta edición, en el mes de octubre del 2019, la Asociación Estadounidense de Psicología, APA en sus siglas, en inglés, publicó la séptima edición de estas normas, presentando diversos cambios con respecto a la anterior. Estos cambios se van a ver más adelante en la exposición de otro compañero. Está, bueno, un poco para ver la historia de las normas APA. Las normas APA se dio en el año 1959, siendo la primera edición en español en el año 2002 y la sexta edición en el año 2009. Y ya casi 10 años esta edición que salió en el 2019. Pero, ¿qué son las normas APA? Son un conjunto de reglas diseñadas para comunicar una idea clara y precisa en las publicaciones académicas. En otras palabras, son estándares creados por dicha asociación, la Americana de Psicología, con el fin de unificar las presentaciones de textos, fichas textuales, revistas, y teniendo unificar a nivel internacional, así como unas normas, por ejemplo, normas ISO, son unificadas y se sabe que a nivel internacional ya tiene ciertos estándares. Otro punto es, si bien es cierto, surgieron en el campo de la psicología, su uso y prácticas han abordado otras áreas, como ciencias económicas, ciencias sociales, debido a su funcionalidad para la elaboración de textos y trabajos académicos. Bueno, el modelo se ha traído a través del mundo en el tiempo por los diferentes autores e instituciones. Es utilizado frecuentemente para los cotas de textos, artículos y libros, y debido a sus buenas prácticas, se usan en otros ámbitos. Bueno, siguiendo con la exposición, le paso a mi compañera Aguilar. Gracias. Bien, voy a explicar los objetivos. Uno de los objetivos es proporcionar la comunicación eficaz y facilitar a los redactores la presentación de sus ideas de una forma más clara, tanto como en citas y como en referencias bibliográficas. También tenemos el objetivo de la citación en la norma APA, que siempre será reconocer cada aporte e idea que han hecho los autores directos. Por otro lado, también es facilitar la creación y compresión de documentos, libros, revistas, folletos, ya sea con carácter científico. Voy a pasar a mi compañera Cindy. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Yo les voy a hablar de la importancia de la norma APA. Su importancia es concebir y establecer un tipo de escritura que tiene que ver con colaborar a llevar un recuento más claro del tipo de materiales que se utilizará en cada caso. Como por ejemplo, para realizar una investigación se tiene que recurrir a textos y obras escritas. La norma APA establece cómo citarlas en casos se necesitan parte del texto, pero también cómo citarlas en el momento de armar la bibliografía.
También tiene como objetivo principal el estandarizar textos académicos, tomando en cuenta las reglas como los márgenes, formato de encabezado y entre otros. Dichas normas permiten a los lectores visualizar los puntos claves, centrarse en las ideas que se representan en el formato. Enseguida les paso a mi compañero Dícter Alfredo. Buenas noches. En este punto vamos a ver lo que son los elementos. Bien, los elementos son básicamente lo que la norma requiere para que un texto aplique, ¿no? Todo lo necesario. Para esto hemos podido identificar los principales elementos. Uno es el papel, el formato que nos va a pedir para el tamaño de papel carta, ¿no? 21.59 centímetros por 27.94. Las fuentes permitidas, en este caso, para la séptima edición, ya nos permite tener cuatro fuentes ¿ya? Las cuales va a ser a nuestra preferencia. Los márgenes, sí, el margen de 2.54 centímetros toda la hoja, cualquiera de los lados, o 1 pulgada, ¿no? Que también se puede medir. Lo siguiente va a ser en el espacio. El espacio sí va a estar limitado por interlineado a 2.0 y sin espacios entre párrafos. En el caso del encabezado, para los estudiantes solo es necesario poner el encabezado, el número de la página. En el caso de la sangría, la primera línea de cada párrafo es a 1.27 centímetros y la sangría francesa de 1.27 igual para las referencias. Lo que es la portada del documento, sí, debemos incluir toda esta información, el número de página en la parte superior, todo el texto tiene que estar centrado y negrita, debe de contar con un título del trabajo, nombre de los autores, la facultad y universidad, el programa, nombre del tutor y, bueno, la fecha de entrega. En el caso de la alineación, sí, es todo a la izquierda sin justificar. Doy pase a mi compañera Lorena. Continuando con la exposición, me toca explicar acerca de las referencias bibliográficas. En esta ocasión hemos dividido en 3 categorías de recursos. El primero es las referencias de revistas científicas, el segundo es la referencia de libros y el tercero es la referencia de un capítulo en libros editados. Bueno, voy a explicar la primera referencia, que es de artículos de revistas científicas. Como podemos ver en la diapositiva, aquí se coloca primero el apellido del autor, luego continúan las iniciales de los nombres. Luego se coloca el año entre paréntesis, luego se coloca el título del artículo, que tiene que terminar en punto, luego se coloca el nombre de la revista, seguida de una coma, luego continúa el volumen, entre paréntesis el número, si tenemos el número del volumen, continuado de una coma, y también se especifica el rango de páginas, ¿no? Separado entre un guión. Termina en punto y a continuación se coloca el DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es el identificador del objeto digital que identifica de forma única un contenido electrónico. A continuación pasamos a la siguiente diapositiva para explicar la referencia de libros. Como podemos ver en las referencias de libros, colocamos el apellido del autor, a continuación la coma, las iniciales de su nombre, termina en punto,
y continúa, entre paréntesis, el año de publicación, termina en punto, y colocamos el título del libro y entre paréntesis la edición. Termina en punto y continúa la editorial, colocamos el nombre de la editorial, termina en punto y colocamos el DOI o el URL. Y finalmente pasamos a la siguiente diapositiva para explicar la referencia de un capítulo en libros editados. Como podemos ver, aquí colocamos el apellido del autor, coma, las iniciales de los nombres, termina en punto, continúa el año de publicación entre paréntesis, también termina en punto, luego continúa el título del capítulo del libro, que termina el punto, y luego continúa el editor y termina en coma, y a continuación continúa el título del libro, y entre paréntesis se especifican todos los detalles, ¿no? De la edición y también de las páginas. Termina en punto y continúa el editorial. Tienes que colocar el nombre del editorial y también termina en punto. Y finalmente se coloca el DOI o el URL. A continuación vamos a explicar las diferencias entre la norma APA de la sexta edición y la diferencia de la séptima edición. Bien, continuando con la exposición, tenemos una comparativa entre la sexta edición y la séptima. Una de las comparativas es que en la sexta edición se maneja dos tipos de fuentes, como es la Times New Roman, el tamaño de 12 puntos, y Arial también 12 puntos. Y en la séptima edición se amplía estas fuentes. Ya no tenemos 2 como en la sexta, sino se amplía a 5, las cuales se mantiene la Times New Roman de 12 puntos, la Arial, pero se aumenta la Georgia 11 puntos, Calibre 11 puntos y Lucent 10 puntos. A continuación paso a mi compañero Cristian para que pueda explicar el siguiente punto. Continuando con la comparación entre la sexta y la séptima edición, vemos que en la sexta edición hay una regla que es en cuanto al título, ¿no? Que está limitado a 12 palabras. No puede pasar pues, el número de palabras. Y en la séptima edición, si bien es cierto, está recomendada la limitación, pero no es obligatoria, ¿no? Es una excepción a la regla, se puede decir. Bueno, continuando con las explicaciones, mi compañera Chipana sigue con la comparativa. Bueno, continuando con la exposición en la sexta edición se coloca la fecha de la cita primaria y en la séptima edición se incluye la fecha de la fuente primaria, no sé, en la lista de la fuente secundaria. Bueno, continuando con la exposición, mi compañero Dieter. Para el siguiente punto, en la sexta edición nos pedía que por lo menos tenga 1 pulgada en lo que es el margen, ¿no? Pero para esta séptima edición ya estandarizan eso y netamente tiene que ser 1 pulgada o, como ya lo habíamos comentado, 2.54 centímetros a cada lado de página. Ya está estandarizado. La siguiente, mi compañera Lorena. Bueno, continuando con la exposición, podemos ver que en la sexta edición se distingue entre los títulos entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? En el nivel 1 y 2, y frente a los niveles 3 y 5, los títulos van a ser en minúscula. Por otro lado, en la séptima edición van a aparecer nuevos formatos de subtítulos para los niveles 3, 4 y 5.
Además, se va a describir el uso de subtítulos dentro de la introducción. También se puede ver que en la 7ª edición todos los niveles de títulos son con capitalización de títulos. Gracias.